Hola para todos, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante y muy interesante. Es el tema de la facturación. Mi nombre es Jessica González Benítez, pertenezco al NCR 62422, clase Legislación Tributaria. Bueno, entonces primero vamos a definir el concepto que es una factura. Entonces la factura es un título de valor donde se puede hacer alguna reclamación tanto del comprador como del vendedor. El vendedor, ¿cómo hace la reclamación? Pues exigiendo el pago del bien o servicio, y el comprador pues también por su parte puede exigir la calidad o la garantía del bien o servicio a través de la factura. Entonces, al ser un título de valor, su documento debe cumplir con unos requisitos. ¿Quiénes están obligados a facturar? Entonces, según el Estatuto Tributario del artículo 615, están obligados a facturar los responsables sobre el impuesto a las ventas, es decir, el IVA, los responsables sobre el impuesto al consumo, también las personas o entidades comerciantes cuya actividad está en el sector agrícola o ganadero, los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en ventas a consumidores finales, las tipografías, litografías no responsables de IVA y también los contribuyentes que están bajo el régimen simple. Entonces, el decreto nos dice que a partir del año 2019 se creó por temas tecnológicos y para hacer más fácil el proceso de fiscalización, la llamada facturación electrónica. Anteriormente se manejaba, era la facturación por medio de un talonario. Pero a raíz de esta resolución 042 de 2020, a razón de la pandemia, esto nos obligó también a nivel, en cuanto a factura, evolucionar de la factura tradicional a algo más moderno y más electrónico. Entonces, para ello se debe contar con un software permitido por la DIAN o por un software gratuito de la DIAN para hacer las facturas electrónicas. Entonces, en el momento en que se realiza una factura electrónica, esta le llega una copia al cliente en un formato PDF, le llega al correo electrónico que está registrado, pero también a la vez de que le llega al cliente, también se reporta ante la DIAN y llega en un archivo XML, que es el que le llega a la DIAN, el cual quedará como registro al momento de cuando se va a hacer una declaración de renta, del IVA, del consumo, etcétera. Entonces allí es donde empieza el proceso de fiscalización, y este es sumamente importante porque es que es a raíz de esa legalización de facturas, donde se puede justificar ante la DIAN precisamente esos gastos o dineros facturados. Entonces por eso es muy importante porque queda registrado ante la DIAN. Listo, entonces, ¿cuáles son los requisitos para que debe tener una factura electrónica? Entonces, primero que todo, la factura electrónica debe decir factura electrónica de venta. Siempre debe decir factura electrónica. Como segundo, debe tener un prefijo y una numeración. Entonces, siempre haber letra y numeración. También debe contener obviamente los datos de la empresa, el nombre de la empresa, los datos importantes como el NID, el email o la dirección. En el cuerpo de la factura, además debe ir los datos del cliente, obviamente al que le voy a facturar, al que se le realizó la factura. Entonces, nombre del cliente o nombre de establecimiento, NID, dirección, teléfono, ciudad. Y además, pues también la fecha de la factura. También debe ir sí o sí, porque esto es un requisito ante la DIAN, debe detallar ítem, la descripción del bien o servicio, la cantidad, el valor unitario, el valor con descuento si aplica en algún momento, el valor del IVA y el valor total. También debe contener la autorización ante la DIAN de facturación. Sí o sí debe venir en la facturación electrónica, y es como la información de que yo estoy brindando a la persona adquiriente, si soy gran contribuyente, en qué régimen me encuentro. Además, generalmente se encuentra en la parte inferior un código QR y también el código QFE, que es el radicado, por decirlo así, ante la DIAN. Y debe aparecer
también el software bajo el cual se realiza la factura electrónica. Siempre debe estar de registro porque ahí es donde nos damos cuenta que es un software que está como creado ante la DIAN, como registrado. Entonces, por otro lado, están las personas quienes no están obligados a facturar. Entonces, nos dice que las personas naturales que no son responsables del impuesto a las ventas, es decir, al IVA, y las personas que no son responsables al impuesto al consumo. Son los que no están obligados a facturar electrónicamente. Entonces, como no están obligados a facturar electrónicamente, el documento que se va a expedir es un documento, se llama documento equivalente. Y es un documento elaborado por quien no está obligado a expedir factura a partir de la resolución 488 del 29 de abril de 2022. Entonces, este documento equivalente también sí o sí debe venir registrado electrónicamente ante la DIAN, porque al igual lo debemos deducir en la renta. Entonces, también debe estar registrado ante la DIAN. ¿Cuáles son las sanciones y multas? Entonces, ¿qué pasa si no llevo la facturación electrónica y teniendo en cuenta los requisitos para facturar, sí aplico para hacer esta factura electrónica? Entonces nos dice que una sanción pecuaria que corresponde a un dinero que tiene que pagar el obligado por incumplir la norma facturada electrónicamente. Este dinero corresponde al 1% de las transacciones que hizo sin cumplir adecuadamente con la norma. Y la otra sanción, y creo que es la más importante y la más estricta, esto implica el cierre del establecimiento comercial por incumplimiento. Entonces, se impondrán sellos oficiales y esos sellos van a decir cerrado por la DIAN. Sanción que puede variar de 3 a 30 días, todo depende según la infracción cometida. Todo esto bajo el decreto ley 624 de 1989 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿por qué es tan importante facturar? Porque al ser un documento valor, sí o sí nos va a ayudar al momento de declarar la renta, declarar el IVA o el consumo. Porque ante la DIAN nosotros tenemos que registrar qué es lo que estamos gastando, qué es lo que estamos pagando, cómo vamos a legalizar esos dineros que estamos recibiendo y que estamos gastando. Entonces, para ello es muy importante estar actualizados y tener en cuenta que la facturación es muy importante. Las referencias y muchas gracias.